Bienvenidos a Iris a la Venta, soy Alejandro y hoy vamos a hablar de una propuesta que suena sacada directamente de una distopía de ciencia ficción, pero que ocurrió acá, en Chile, en malls, plazas y en la calle. La propuesta era simple, te escaneo el ojo y te pago en cripto. ¿Recuerdan Minority Report, la película de Tom Cruise donde el Estado escanea los ojos de todo el mundo para predecir crímenes? Bueno, la realidad en 2023 fue bastante parecida, solo que en vez del gobierno era una startup de Silicon Valley y en vez de arrestarte te ofrecían tokens. Conmigo está Javier, analista ético y especialista en derechos digitales, y Luis, responsable de gobernanza tecnológica. ¿Cómo están? Muy bien, Ale, con ganas de hablar de esto porque es un caso que parece increíble, pero pasó de verdad. Hola Alejandro, hola Javier, ¿cómo están? Yo también estoy súper contento de poder hablar de este tema y lo más interesante es que la respuesta regulatoria fue tan lenta como siempre. Pasa con la tecnología en nuestro país, llegamos tarde como casi siempre. Vamos a contextualizarlo entonces. WorldCoin era un proyecto lanzado en 2023 por Sam Altman, el mismo tipo detrás de ChatGPT y OpenAI. La idea era crear una identidad digital global, un sistema que usando inteligencia artificial pudiera verificar que eres humano y no un bot escaneándote el iris. A cambio te daban criptomonedas llamadas WLD. El dispositivo que usaban para el escaneo se llamaba Orb y parece sacado de una película de James Bond. Exacto, el Orb es básicamente una esfera plateada de unos 25 centímetros. Los operadores lo llevaban a espacios públicos y le decían a la gente: oye, mira aquí y te damos plata. Así de simple. Sí, y esta propuesta o esta forma de atraer a la gente funcionó. En Chile, de hecho, se registraron decenas de miles de escaneos y en realidad en todo el mundo, más de 2.000 millones de personas lo hicieron tan solo en los primeros meses. Y aquí es donde empieza la historia que vamos a desgranar hoy, porque la pregunta no es si la tecnología funciona, la pregunta es, ¿debería usarse así? Javier, ¿qué hay de éticamente problemático en todo esto? Vamos por parte. Lo primero que hay que entender es que el tipo de dato es el iris. No es como tu nombre, tu correo o incluso tu dirección. El iris es un dato biométrico y dentro de esa categoría es de los más sensibles que existen. ¿Por qué? Porque es único, irreemplazable y permanente. Si te hackean la contraseña, la cambias. Si te filtran el número de tarjeta, te dan otra. Pero si alguien compromete tu iris code, no puedes ponerte un ojo nuevo. Es como si la contraseña fuera tu propio cuerpo y no hubiera manera de restablecerla. Exacto, y hay una frase de la filosofía kantiana que me parece perfecta para esto. El imperativo categórico de Kant dice que nunca debes tratar a una persona solo como medio para un fin, sino siempre también como un fin en sí misma. WorldCoin convierte literalmente el cuerpo humano, el ojo de la gente, en un activo comercial. Y el iris se transforma en el producto. Eso tiene un problema ético fundamental. Y hay otra capa. El contexto en que se hacía esto importa muchísimo, la verdad. No es lo mismo que una empresa te pida el iris después de leer 40 páginas de términos legales, donde tú te informas claramente de lo que van a hacer, que te presenten un escenario en un mall en 5 minutos con un agente que te dice: mira por aquí y ganas plata. Eso no es consentimiento informado, la verdad. Yo lo llamaría marketing agresivo. Esto me recuerda al episodio de Black Mirror, donde la gente intercambiaba su privacidad y su atención por créditos del sistema. El episodio creo que se llamaba 15 millones de méritos. Pero también se parece a uno que se llama Toda tu historia, donde los datos de vida de las personas son literalmente mercancía. La estética cambia, pero la lógica es la misma. Te damos algo pequeño ahora y nos quedamos con algo grande para siempre. Perfecto ejemplo. Y hay otro problema con WorldCoin, que nunca se explicó bien. ¿Para qué más van a usar el iris code en el futuro? Los términos de uso originales mencionaban potenciales aplicaciones en sistemas de votación, acceso a servicios financieros, verificación de identidad en plataformas digitales. O sea, te escanean el ojo hoy para verificar que eres humano, pero mañana ese mismo dato puede ser la llave de tu entidad digital completa. Y si tú firmaste eso sin saberlo realmente. Eso es lo que la literatura llama function creep, cuando un dato recolectado para un propósito específico termina usándose para cosas muy distintas.
¿Cómo se llama ese principio que se está violando, Javier? El principio de finalidad está en todas las legislaciones de datos serias. Los datos solo pueden usarse para el propósito declarado en el momento en que se recolectan. Si quieres usarlos para otra cosa, necesitas nuevo consentimiento. WorldCoin claramente no cumplía ese estándar. El riesgo de clave identificado: si el iris code de un ciudadano chileno es comprometido en una brecha de seguridad, el daño es permanente y irreparable. A diferencia de una contraseña o una tarjeta bancaria, el iris no puede ser cambiado ni revocado. En este punto quiero agregar algo, mira, y es sobre la transparencia técnica. WorldCoin argumentaba que usaba algo llamado Zero Knowledge Proof, una técnica criptográfica que supuestamente permite verificar tu identidad sin revelar el dato biométrico real. Suena bien, pero el problema es que el código no era completamente abierto ni auditable por terceros independientes me refiero. Estábamos confiando en la palabra de una empresa y, como decía Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Muy bien dicho. Resumiendo entonces, el problema ético no es que WorldCoin use biometría. El problema es que lo hace con consentimiento débil, finalidad poco clara, sin auditoría independiente y apuntando a personas que en muchos casos no tenían las herramientas para entender a qué estaban accediendo. Luis, ¿y qué decía la ley al respecto? ¿Y la ley qué dice? Buena pregunta. Aquí la cosa se pone interesante, porque estamos en un momento de transición regulatoria en Chile, la verdad. Por décadas la ley vigente fue la 19.628 del año 1999. Piensen en eso, una ley de protección de datos del siglo pasado, cuando prácticamente no había redes sociales. El escenario era totalmente distinto, no existía el smartphone y la nube era solo agua en el cielo. Una ley de la era del disquete tratando de regular la era del iris escaneable. No suena muy robusto, que digamos. Para nada. Esa ley era completamente insuficiente para regular algo como el WorldCoin. Por eso en el 2024 se promulgó la ley 21.719 de protección de datos personales, que es un avance enorme. Esta ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales, clasifica explícitamente los datos biométricos como datos sensibles de categoría especial y exige consentimiento explícito, informado y específico para tratarlos. El problema es el timing. WorldCoin operó en Chile principalmente durante 2023, cuando la ley nueva aún no estaba vigente. Es un clásico, la tecnología avanza, explota el problema y la regulación llega tarde a limpiar el desastre. Exacto. Y no es solo en Chile. En España, la Agencia Española de Protección de Datos ordenó la suspensión temporal de WorldCoin en el 2024. En Alemania, la autoridad de Bavaria inició una investigación formal. En Kenia, el gobierno directamente suspendió las operaciones. El patrón es siempre el mismo, la verdad. WorldCoin entra a países donde la regulación tiene vacíos, opera a toda velocidad y después los reguladores corren y cierran el portón. Eso tiene nombre en la literatura especializada, ¿verdad, Luis? Sí, se llama regulatory arbitrage o arbitraje regulatorio. Mira, la empresa elige operar primero en los países donde la fiscalización es más débil o más lenta. Es una estrategia de expansión que aprovecha deliberadamente las asimetrías regulatorias entre países desarrollados y países que están en desarrollo. Lo describiría perfectamente Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo y la vigilancia. Las empresas tecnológicas extraen valor de los usuarios donde pueden hacerlo con menos fricción. De hecho, en el marco regulatorio internacional aplicable existen algunos ejemplos, como en el Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea en el 2016, la clasificación de datos biométricos como categoría especial de la Unión Europea también en el 2024, clasificación de sistema de identificación biométrica en espacios públicos como alto riesgo, el que fue usado por la OCDE en el 2019. Este exige respeto a los derechos humanos y la privacidad, y hay otras recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la IA en el 2021, donde se exige la mayor cantidad de bases que ayuden a garantizar la seguridad de los datos biométricos.
Y hay algo más que me parece importante señalar. El CERNAC recibió denuncias ciudadanas en Chile relacionadas con WorldCoin. Eso nos dice que hubo usuarios que se sintieron engañados o que no entendieron bien a qué estaban accediendo. Eso no es una anomalía estadística, es evidencia de que el proceso de consentimiento fallaba en la práctica. Pasemos ahora a la parte que quizás más me impactó al investigar este tema. ¿Quiénes fueron realmente los más afectados? Desde mi rol de evaluación de impacto social, esto es lo que más me preocupa del caso, porque la narrativa pública de WorldCoin era: estamos democratizando la economía digital, vamos a llevar identidad financiera a los que no tienen banco, a los excluidos del sistema. Suena bien, pero cuando miras quién realmente escaneó el ojo y por qué, el cuento cambia. Los estudios de comportamiento de usuarios de WorldCoin en países emergentes muestran que una proporción significativa de quienes participan lo hicieron por la recompensa económica inmediata, sin comprender plenamente las implicancias. Es el mismo patrón que vemos con la venta de órganos o la subrogación comercial cuando alguien tiene presión económica. El consentimiento empieza a parecerse más a una necesidad que a una elección. Es lo que los filósofos llaman consentimiento viciado. Técnicamente existe, pero las condiciones en las que se produce lo hacen éticamente cuestionable. Si alguien acepta escanearse el iris porque necesita la plata para comer o pagar una deuda, ¿es eso consentimiento real? Exacto. Y hay 3 grupos que identificamos como especialmente vulnerables. Primero, personas en situación económica precaria, para quienes la recompensa en WLD era un incentivo poderoso sin que existiera una comprensión real del riesgo. Segundo, personas mayores o con baja alfabetización digital que simplemente no tenían las herramientas para evaluar qué significaba ceder un dato biométrico a una blockchain global. Y tercero, quizás el más alarmante, jóvenes y potenciales menores de edad. No hay evidencia clara de que WorldCoin implementara controles robustos para impedir que adolescentes participaran en Chile. Yo podría decir que hay una ironía brutal en esto. El WorldCoin decía que su fin era incluir a los excluidos del sistema financiero, pero los que más se incluyeron en el sistema del WorldCoin fueron precisamente los que tenían menos información y menos poder para proteger sus derechos. Eso no es inclusión, eso es extracción. Hay una escena en la serie de Netflix de Social Dilemma donde los propios ingenieros de las redes sociales admiten que diseñaron los sistemas para maximizar el engagement sin pensar en el daño que causarían. Con WorldCoin la pregunta es análoga. ¿Alguien en el equipo técnico se preguntó qué pasaría con los datos de las personas más vulnerables de países como Chile? ¿O solo optimizaron la cantidad de escaneos? Y para cerrar esta parte, quiero hacer una pregunta que me parece fundamental. Si en Chile se filtraran mañana millones de Iris Code, ¿quién responde? ¿WorldCoin, con sede en las Islas Caimán, el regulador chileno que aún está constituyendo sus capacidades? ¿O simplemente nadie y los afectados se quedan con el daño irreversible? Esa pregunta queda en el aire y creo que es la más importante de todo el análisis. Vamos al cierre. Llegamos al final del episodio. Voy a hacer una ronda rápida, una recomendación concreta de cada uno desde su rol. Javier, tú primero. Desde la ética y los derechos digitales, cualquier empresa que opere recolección biométrica masiva en Chile debe estar obligada a publicar, en lenguaje simple y en español, una declaración de impacto de privacidad antes de comenzar a operar. Y debe existir un mecanismo verificable de eliminación real de los datos si el usuario cambia de opinión. No un botón que dice eliminar pero que no hace nada, sino una revocación auditable y comprobable. Mira, desde la gobernanza tecnológica, Chile necesita implementar plenamente la ley 21.719 y darle dientes reales a la Agencia de Protección de Datos. Necesitamos un registro obligatorio de operadores biométricos, evaluaciones de impacto previa al inicio de las operaciones y adoptar el IA Act europeo como referente para clasificar tecnologías según el nivel de riesgo que tengan. No podemos seguir llegando tarde como siempre.
Y desde el impacto social necesitamos alfabetización digital dirigida específicamente a los grupos más vulnerables sobre los riesgos de la biometría. Y necesitamos que los profesionales de inteligencia artificial, nosotros en el futuro, hagamos la pregunta que planteábamos al inicio. ¿Este sistema respeta a las personas o solo optimiza un resultado? Claro, que es exactamente la pregunta que la profesora nos enseñó que debemos hacernos siempre. Totalmente de acuerdo. Para cerrar el caso WorldCoin en Chile, no es solo una historia sobre una empresa que escaneó iris, es una historia sobre a qué velocidad puede avanzar la tecnología sobre nuestros derechos cuando no estamos preparados. Es una historia sobre quién tiene el poder en la economía digital. Y es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando la eficiencia tecnológica no viene acompañada de responsabilidad ética. Gracias por escuchar Iris a la Venta. Somos Javier, Luis y Alejandro de la Universidad Mayor.